Acabas de jubilarte, después de décadas trabajando, sacrificándote, construyendo un futuro para tu familia. Ha llegado el momento que siempre imaginaste que sería de descanso y realización. Pero ocurre algo extraño. En lugar de la paz prometida, te ves más ocupado que nunca, no con tus propios sueños, sino resolviendo problemas que no son tuyos, pagando facturas que no has creado, cuidando de adultos que deberían valerse por sí mismos. Y lo más doloroso, lo hace voluntariamente, casi compulsivamente, como si su propia existencia dependiera de ser necesario. Hay una verdad psicológica que nadie se atreve a decir en voz alta. Cuando nos jubilamos, no solo perdemos un trabajo, perdemos toda una identidad. Durante décadas has sido el proveedor, el responsable, el que resuelve. Ahora, sin una oficina a la que ir, sin personas que dependan de tu experiencia profesional, sin una función clara en el mundo, ¿quién eres? El vacío es ensordecedor. Y es precisamente en ese vacío donde empezamos a cometer los 3 errores más destructivos que un padre jubilado puede cometer con sus hijos adultos. Freud lo llamaría compulsión por la repetición, la necesidad inconsciente de recrear patrones familiares, incluso cuando nos hacen daño. No puedes simplemente dejar de ser padre, así que conviertes la jubilación en una versión intensificada de la paternidad, donde dar se convierte en tu única forma de existir. Pero aquí está el problema. Cuando das demasiado, no estás amando, te estás anulando. Y cuando te anulas, enseñas a tus hijos a hacer lo mismo contigo. Lo que estás a punto de descubrir va en contra de todo lo que nuestra sociedad nos ha enseñado sobre el amor familiar. Desafiará la creencia de que los padres siempre deben ayudar y revelará cómo esta virtud puede estar destruyendo precisamente lo que más quieres proteger, el respeto y el cariño genuino de tus hijos. Porque hay una diferencia abismal entre ayudar con amor y ayudar con desesperación, y tus hijos saben cuál es cuál, aunque sea inconscientemente. Lo primero que nunca debes dar a tus hijos es algo tan sutil que probablemente ni siquiera te das cuenta de que lo estás entregando: tu propia identidad. Cuando te jubilas y de repente tienes todo el tiempo del mundo, es natural querer dedicarlo a quienes más quieres. El problema es que sin darte cuenta, dejas de ser una persona completa para convertirte en una mera extensión de la vida de tus hijos. Piensa en cómo era tu rutina cuando trabajabas. Tenías tus horarios, tus compromisos, tus propias preocupaciones y logros. Existía un tú independiente, con opiniones, gustos y proyectos personales. Había conversaciones en las que contabas tu día, tus descubrimientos, tus retos profesionales. La gente te preguntaba por tu trabajo, tus planes, tus ideas. Se le veía como alguien interesante, productivo, relevante en el mundo. Tenía historias que contar que no involucraban los problemas de otras personas. Ahora, observe su rutina actual con brutal honestidad. ¿Cuántas horas de tu día giran en torno a los problemas, las necesidades o las conveniencias de tus hijos? ¿Cuántas veces has cancelado algo que querías hacer para estar disponible para ellos? ¿Cuántas de tus decisiones se toman pensando primero en lo que ellos van a pensar, necesitar o querer? Más importante aún, ¿de qué hablan cuando se encuentran? Siempre son sus problemas, sus logros, sus planes. ¿Y tú? Te has convertido en el público de tu propia familia. Freud descubrió que, cuando perdemos nuestra identidad individual, desarrollamos lo que él llamó ego auxiliar. Comenzamos a vivir a través de otras personas, especialmente de aquellas a las que amamos. En la práctica, esto significa que dejas de tener tu propia vida para convertirte en un satélite que orbita alrededor de la vida de tus hijos. Ya no tienes planes que sean solo tuyos. Ya no tienes tiempo que sea genuinamente tuyo. Ya no tienes sueños que no incluyan resolver algo para ellos. Pero seamos más específicos sobre cómo ocurre esta erosión de la identidad. Primero, dejas de cultivar tus propios intereses. Esa afición que te encantaba, no tengo tiempo. Tengo que ayudar a mi hijo con la mudanza. Ese viaje que siempre quisiste hacer. Mejor ahorrar el dinero, por si lo necesitan. Esos amigos que no ves desde hace tiempo, lo entenderán. La familia es lo primero. Poco a poco, vas borrando todo lo que te hacía ser tú, como si estuvieras borrando archivos de un ordenador para hacer espacio para los archivos de otras personas. Luego, dejas de tener opiniones propias sobre tu vida.
Todo se convierte en una consulta interna. ¿Puedo comprar esto? ¿Puedo salir hoy? ¿Debo aceptar esta invitación? Como si necesitaras permiso para vivir tu propia vida. Y lo peor, muchas veces ni siquiera lo preguntas en voz alta. Simplemente asumes que debes estar siempre disponible, siempre en segundo lugar, siempre esperando a ver si te queda tiempo para ti. Luego llega la tercera fase. Dejas de tener conversaciones interesantes. Cuando alguien te pregunta ¿cómo estás?, automáticamente respondes hablando de tus hijos. Cuando te preguntan por tus planes, hablas de los planes que tienes para ayudar a tus hijos. Cuando te preguntan por tus logros, enumeras los logros de ellos como si fueran tuyos. Te has convertido en un portavoz de la vida de los demás. Has perdido la capacidad de hablar de ti mismo como individuo. Es como si fueras una vela que decide derretirse por completo para iluminar otras habitaciones, olvidando que una vela necesita mantener su propia forma para seguir dando luz. Cuando entregas tu identidad, no estás siendo generoso, estás siendo autodestructivo. Y aquí está la cruel paradoja. Tus hijos se dan cuenta de ello. Inconscientemente, sienten que te has vuelto menos interesante, menos respetable, menos digno de admiración. ¿Has notado cómo te hablan tus hijos ahora en comparación con cuando aún trabajabas? Hay una diferencia en el tono, en la deferencia, en la forma en que valoran tus opiniones. Cuando aún tenías una identidad profesional sólida, acudían a ti en busca de consejos sobre su carrera, sus finanzas, decisiones importantes. Ahora, aunque tu experiencia sea exactamente la misma, rara vez te consultan sobre cosas serias. ¿Por qué? Porque inconscientemente han dejado de verte como alguien con autoridad sobre su propia vida. No es maldad por su parte, es una reacción psicológica natural e inevitable. Cuando te conviertes en alguien que solo existe para servir, inconscientemente enseñas a los demás a tratarte como a un sirviente, no como a un patriarca. Cuando ya no tienes proyectos propios, sueños propios, logros propios que compartir, te vuelves menos interesante como persona. Y cuando te vuelves menos interesante, también te vuelves menos respetado. La identidad no es un lujo de la juventud, es una necesidad vital que nos acompaña hasta el último día. Cuando la entregas en bandeja, estás enviando un mensaje peligroso. No tengo valor por mí mismo, solo existo en función de vosotros. Y ese mensaje, por muy bien intencionado que sea, siembra las semillas de la desvalorización que tanto temes. Cuando pierdes tu identidad, automáticamente entregas la segunda cosa que nunca deberías dar, tu poder de elección. Y aquí reside uno de los aspectos más devastadores de una jubilación mal vivida. Te conviertes en un sí automático, una persona que ya no tiene derecho a tener preferencias, límites o simplemente a decir que no. ¿Recuerdas cuando trabajabas y tenías tu propia agenda? Si alguien te pedía algo fuera de tu horario o que entraba en conflicto con tus compromisos, respondías naturalmente, ahora no puedo, pero podemos verlo en otro momento. Era sencillo, natural, respetuoso. Nadie se ofendía porque todos entendían que tenías una vida estructurada, responsabilidades, horarios que cumplir. Tus negativas se aceptaban sin cuestionamientos, porque había un reconocimiento implícito de que eras una persona ocupada, importante, con demandas legítimas sobre tu tiempo. Ahora jubilado, si dices que no puedes ayudar con algo, la reacción es completamente diferente. Hay un aire de sorpresa, casi indignación, pero si no estás haciendo nada, como si la jubilación fuera sinónimo de disponibilidad total, como si hubieras firmado un contrato invisible en el que renunciabas al derecho a tener preferencias personales. Y lo más trágico, tú mismo empiezas a creerlo. Esa es la trampa psicológica más cruel de la jubilación. Interiorizas la idea de que, como no tienes obligaciones oficiales, no tienes derecho a negarte a nada. Tu disponibilidad se vuelve total e incondicional. Freud lo explicaría mediante el concepto del superyo tiránico, esa voz interna que te convence de que ser bueno significa no decepcionar nunca a nadie, no decir nunca que no, no dar prioridad a tus propias necesidades. Es como si hubieras desarrollado un sentimiento automático de culpa por cualquier momento que dedicas exclusivamente a ti mismo. Pero seamos sinceros sobre lo que realmente ocurre cuando pierdes tu poder de elección. En primer lugar, dejas de tener control sobre tu propio tiempo. Tus hijos te llaman a cualquier hora, durante tu telenovela, en medio de la ducha,
cuando por fin te has sentado a leer y tú contestas como si fuera una emergencia. Aparecen sin avisar y tú reorganizas completamente tu día para acomodarlos. Te piden favores a última hora y tú cancelas tus propios planes sin pestañear. Segundo, pierdes el derecho a tener tu propio humor. Si estás cansado, triste o simplemente no estás en tu mejor día, no importa. Debes estar siempre disponible emocionalmente, siempre listo para escuchar, siempre dispuesto a resolver problemas, como si la jubilación significara estar perpetuamente de buen humor y con energía infinita para los problemas de los demás. Tus sentimientos pasan a un segundo plano, tus estados de ánimo son irrelevantes. Tercero, desarrollas lo que podríamos llamar síndrome de guardia permanente. Es esa sensación de que nunca puedes relajarte de verdad, nunca puedes desconectar por completo, porque en cualquier momento puede surgir una demanda. Estás viendo una película, pero con el móvil al máximo volumen. Estás descansando, pero con esa tensión mental de quien espera que le llamen. Intentas tener un momento para ti, pero siempre con un ojo en la puerta y un oído en el teléfono. Cuarto, dejas de ser padre para convertirte en un empleado no remunerado de la vida de tus hijos. Ellos llaman, tú contestas. Ellos necesitan, tú vas. Ellos deciden cuándo quieren tu presencia y cuándo no. Y tú aceptas pasivamente esta dinámica unilateral. No hay reciprocidad, no hay consideración por tus planes, no hay reconocimiento de que tú también tienes derecho a tu propia agenda, a momentos de privacidad, a decisiones personales. Es como si fueras una aplicación siempre conectada, disponible las 24 horas del día, lista para resolver cualquier demanda. ¿Y cuál es el resultado psicológico de esto? Desarrollas una ansiedad constante, la ansiedad de quien siempre está de guardia, siempre esperando la próxima necesidad de los demás, siempre con miedo a decepcionar. Tu cerebro nunca descansa, porque nunca estás realmente libre. Incluso en los momentos de silencio, hay una tensión subliminal. ¿Alguien me necesita? ¿Debería llamar para ver si todo va bien? Peor aún, cuando pierdes el poder de elegir, también pierdes el poder de ser valorado por tus elecciones. Piénsalo así. ¿Qué tiene más valor? ¿Un regalo que alguien decide darte o un regalo que alguien está obligado a darte? ¿Qué es más especial? ¿Una visita que alguien decide hacer porque quiere tu compañía o una visita que alguien hace porque sabe que siempre estás disponible? Cuando siempre estás disponible, siempre diciendo que sí, tu presencia y tu ayuda pierden el sabor especial de la elección voluntaria. Tus hijos dejan de sentirse especiales por recibir tu atención, porque saben que siempre estará ahí, independientemente de cómo te traten, independientemente de cómo te valoren, independientemente del respeto que te muestren. Y aquí está la ironía más dolorosa. Al intentar garantizar que siempre estarán cerca siendo servicial, garantizas exactamente lo contrario. Dejan de valorar tu presencia porque se ha convertido en algo constante, predecible, garantizado. Es como el agua del grifo, solo la valoramos cuando falta. El poder de elegir no es egoísmo, es dignidad. Es la diferencia entre ser un padre respetado y ser un recurso disponible. Cuando mantienes ese poder, cuando puedes decir, hoy no puedo, pero mañana podemos hablar, estás enseñando algo fundamental, que eres una persona completa, con límites saludables, que merece consideración. Y cuando entregas estas dos cosas, tu identidad y tu poder de elección, inevitablemente acabas ofreciendo la tercera cosa más devastadora, tu necesidad de reconocimiento. Esta es quizás la más sutil y peligrosa de todas, porque disfraza una herida profunda con la máscara de la virtud. Esto es lo que realmente sucede. Empiezas a utilizar tu generosidad como moneda de cambio emocional. Cada favor que haces, cada problema que resuelves, cada necesidad que satisfaces, se convierte en un depósito invisible en una cuenta bancaria de gratitud que esperas poder retirar más adelante. Pero el banco nunca abre para ti. Freud lo llamaría inversión libidinal narcisista, una forma sofisticada de decir que amas no por el placer de amar, sino por la necesidad desesperada de ser amado a cambio. Cada gesto tuyo conlleva una expectativa oculta, una exigencia silenciosa. Mirad todo lo que hago por vosotros, mirad lo importante que soy, mirad lo mucho que me necesitáis. Y aquí reside el veneno que mata el amor. Cuando das esperando reconocimiento,
No estás siendo generoso, estás siendo necesitado. Tus hijos lo perciben, se dan cuenta, aunque sea inconscientemente, de que cada ayuda viene con una cuenta emocional adjunta, que cada favor conlleva el peso de una expectativa no expresada, que cada gesto bondadoso es en realidad una petición disfrazada de validación. Observa tus propias reacciones cuando ayudas y no recibes el gracias que esperabas. Fíjate en cómo te sientes cuando haces algo importante y tus hijos ni siquiera lo comentan. Observe lo que ocurre dentro de usted cuando se esfuerza y solo recibe un vale automático como respuesta. Ese dolor que siente es la señal de que estaba dando esperando recibir. Pero vayamos más allá. ¿Por qué necesita tanto ese reconocimiento? Porque en el fondo le aterra convertirse en alguien irrelevante. La jubilación trajo consigo una pregunta inquietante. Si ya no sirvo para trabajar, ¿para qué sirvo? Y la respuesta que encontraste fue: sirvo para resolver la vida de mis hijos. Así que cada reconocimiento que te dan es una confirmación de que aún tienes valor, aún tienes un propósito, aún mereces existir. Es como si fueras un artista que solo se siente vivo cuando le aplauden. El arte deja de ser expresión y se convierte en una actuación desesperada por obtener aprobación. Tu paternidad deja de ser amor y se convierte en teatro para ganarte la admiración. Y como toda adicción, cuanto más lo necesitas, menos satisfacción te da cada dosis. El resultado es una dinámica enfermiza en la que tú te vuelves cada vez más generoso y ellos cada vez más indiferentes, porque nadie valora lo que se da con desesperación. Nadie se siente especial siendo amado por alguien que necesita amar para sentirse importante. Nadie respeta a quien implora respeto a través de favores. Tus hijos empiezan a evitar contarte las cosas buenas que les pasan, porque saben que encontrarás la manera de hacerte parte de su éxito. Dejan de buscarte para hablar de cosas sencillas, porque saben que convertirás cada momento en una oportunidad para demostrar lo importante que eres en sus vidas. Se alejan no porque no te quieran, sino porque el peso de tu necesidad de reconocimiento se ha vuelto asfixiante. Y lo más cruel, cuanto más te esfuerzas por ser reconocido, más invisible te vuelves, porque el reconocimiento verdadero no se puede mendigar, exigir ni comprar con favores. Solo nace espontáneamente cuando alguien se siente genuinamente agradecido por algo que tú has elegido dar, no por algo que necesitabas dar para sentirte importante. La necesidad de reconocimiento convierte cada acto de amor en una transacción comercial encubierta, y como toda transacción forzada, genera resentimiento en lugar de gratitud. Tus hijos se sienten culpables cuando les ayudas, porque saben que eso conlleva una carga emocional. Y tú te sientes utilizado cuando no reaccionan como esperabas. Pero hay algo que Freud descubrió sobre las personas que necesitan desesperadamente ser necesarias, y eso cambiará por completo tu forma de ver esta dinámica familiar. Si te reconoces en estas palabras, si sientes un nudo en el pecho porque por fin alguien está hablando del dolor que llevas en silencio, entonces debes entender que no estás solo en esta lucha. Y si has llegado hasta aquí, si estas palabras resuenan en tu interior como una campana que finalmente toca la nota correcta, deja un comentario con el número 9. No es solo un número, es una señal de que estás listo para ver la verdad detrás de tus propios comportamientos, porque reconocer el problema es el primer paso hacia la liberación que te mereces. Freud descubrió algo inquietante sobre la psicología de los padres que dan compulsivamente. Detrás de toda esa generosidad exagerada hay un miedo primitivo, casi infantil, al abandono. Cuando te jubilas y pierdes tu función social clara, tu inconsciente retrocede a un estado de pánico silencioso. Es como si una parte de ti volviera a ser ese niño que hacía cualquier cosa para no ser dejado de lado, para seguir siendo amado, para asegurarse de que nunca sería olvidado. Este miedo no es racional, es profundamente emocional y opera en las sombras de tu mente. Por eso no puedes simplemente dejar de ayudar tanto, incluso cuando tu cabeza entiende que deberías hacerlo. Tu inconsciente está convencido de que, si dejas de ser útil, serás descartado. Si dejas de resolver problemas, serás olvidado. Si dejas de estar siempre disponible, serás abandonado. Freud lo llamaba compulsión a la repetición, un patrón psicológico
en el que repetimos comportamientos destructivos porque nos dan la ilusión de control sobre situaciones que, en realidad, están fuera de nuestro control. No puedes controlar si tus hijos te querrán, pero puedes controlar si estás siendo útil. No puedes garantizar que nunca serán desagradecidos, pero puedes garantizar que siempre tendrán motivos para acudir a ti. Por eso, incluso cuando te sientes agotado, usado, menospreciado, sigues diciendo que sí, porque dejar de dar parece más aterrador que seguir dando sin recibir nada a cambio. Tu cerebro primitivo prefiere el dolor conocido de la ingratitud al dolor desconocido del posible abandono. Pero aquí está lo que Freud descubrió y que revolucionará tu comprensión. Ese miedo al abandono que te hace dar demasiado es precisamente lo que crea el abandono que temes. Es una profecía autocumplida cruel. Cuanto más actúas con miedo a ser abandonado, más comportamientos desarrollas que alejan a las personas. Cuanto más suplicas amor a través de favores, menos amoroso te vuelves a los ojos de los demás. Tus hijos no se alejan porque no les das lo suficiente, se alejan porque les das con desesperación. No dejan de valorarte porque no eres importante, dejan de valorarte porque actúas como alguien que no tiene valor propio. No es la falta de generosidad lo que mata el respeto, es la generosidad desesperada y necesitada, que huele a miedo. Y hay algo aún más profundo que descubrió Freud. Cuando das compulsivamente, no estás siendo bondadoso con tus hijos, estás siendo cruel. Cruel porque los pones en la posición imposible de nunca poder retribuirte lo suficiente. Cruel porque los sobrecargas con la responsabilidad de llenar el vacío existencial que tú deberías llenar por ti mismo. Cruel porque les enseñas que el amor es una deuda, que el cariño es una obligación, que la familia es una carga emocional constante. Te imaginas que estás siendo el mejor padre del mundo, pero en la práctica estás criando hijos que crecen sintiéndose culpables por existir, presionados por expectativas que nunca se han expresado en voz alta, atrapados en una dinámica en la que recibir amor siempre conlleva el peso de una exigencia implícita. Lo más liberador que nos enseñó Freud es que puedes romper este ciclo. Puedes dejar de utilizar a tus hijos como remedio para tu ansiedad existencial. Puedes aprender a lidiar con el vacío de la jubilación sin convertir a tu familia en un público cautivo para tu necesidad de sentirte importante. El descubrimiento más revolucionario de Freud sobre este patrón es que tiene su origen en algo mucho más profundo que el simple amor por los hijos. Tiene su origen en lo que él llamó narcisismo herido. Esa parte de ti que, después de décadas siendo productivo y relevante en el mundo, de repente se ve sin función, sin un propósito claro, sin la identidad que te definía. Cuando trabajabas, tu autoestima provenía de fuentes externas, el reconocimiento profesional, el salario, las responsabilidades importantes, las personas que dependían de tu experiencia. Había una estructura clara que te decía quién eras y por qué importabas. La jubilación elimina esa estructura de golpe y tu ego, que Freud diría que está herido por la pérdida de estatus, necesita encontrar urgentemente nuevas fuentes de validación. ¿Y dónde es más fácil encontrar esa validación? En la familia. Al fin y al cabo, tus hijos son la única producción de tu vida que sigue activa, visible, que puede seguir generando beneficios emocionales. Inconscientemente, empiezas a tratarlos como si fueran tu última obra en curso, tu último proyecto de éxito, tu última oportunidad de sentirte competente y necesario en el mundo. Pero aquí está el problema. Cuando utilizas a tus hijos como fuente principal de autoestima, inviertes por completo la dinámica saludable de una familia. En lugar de ser el puerto seguro que ofrece apoyo cuando es necesario, te conviertes en el barco a la deriva que necesita desesperadamente un puerto. En lugar de ser la raíz que nutre cuando el árbol lo necesita, te conviertes en el árbol que succiona los nutrientes de su propia raíz. Freud observó que las personas con narcisismo herido desarrollan lo que él llamó fusión simbiótica, una incapacidad para establecer límites saludables entre el ego propio y el de los demás. En la práctica, esto significa que dejas de diferenciar entre sus necesidades y las tuyas. Crees sinceramente que estás ayudando cuando, en realidad, te estás medicando con la sensación de ser necesario. Por eso te sientes tan mal cuando resuelven los problemas sin consultarte. No es porque quieras que sean dependientes,
es porque necesitas sentirte relevante en la resolución. Por eso te ofreces a hacer cosas que ni siquiera te han pedido. No es pura generosidad, es una forma inconsciente de crear oportunidades para sentirte importante. Y aquí está la revelación más dolorosa. Tus hijos se dan cuenta de ello. Quizás no de forma consciente, pero a un nivel emocional profundo, sienten que tú los necesitas más que ellos a ti. Y eso invierte por completo la dinámica del respeto. Los hijos respetan a los padres que son fuertes, independientes y que ofrecen apoyo por elección, no por necesidad emocional. Cuando demuestras que necesitas ser necesario, sin darte cuenta comunicas debilidad. Cuando suplicas por relevancia a través de favores, sin darte cuenta, demuestras que no tienes fuentes internas de valor propio. Y aunque esto puede generar lástima o incluso culpa en tus hijos, nunca generará el respeto y la admiración que realmente deseas. Freud descubrió que la cura para el narcisismo herido no proviene de intentar restaurar las fuentes externas de validación, sino de aprender a desarrollar lo que él llamó narcisismo saludable. Esto significa encontrar formas de valorarte que no dependan de la aprobación o la necesidad de los demás. Significa construir una identidad como jubilado que sea rica, interesante y satisfactoria por sí misma. El proceso de curación comienza cuando dejas de utilizar a tus hijos como termómetro de tu propia importancia, cuando dejas de medir tu valor como padre por la frecuencia con la que te buscan, cuando dejas de interpretar cada momento de independencia como un rechazo personal. La verdadera liberación se produce cuando consigues sentirte genuinamente feliz por el éxito de tus hijos, incluso cuando ese éxito no tiene nada que ver contigo. Cuando logras verlos resolver problemas por sí mismos y sentir orgullo, no abandono. Cuando logras pasar días sin hablar con ellos y sentirte tranquilo, no ansioso. Esto no significa volverse indiferente o distante. Significa volverse un padre emocionalmente independiente que ama por elección, no por necesidad, que les apoyas porque tienes mucho que compartir, no porque necesites sentirte útil, que estás presente porque quieres estarlo, no porque tengas miedo de que te olviden. Pero hay una revelación aún más profunda que hay que decir, una verdad que dolerá antes de liberar. No estás ayudando realmente a tus hijos cuando les das demasiado. Les estás perjudicando de una forma que puede llevar décadas reparar. Y lo más devastador es que lo estás haciendo en nombre del amor. Cada vez que resuelves un problema que ellos deberían resolver por sí mismos, les estás robando la oportunidad de crecer. Cada vez que les ofreces dinero antes incluso de que te lo pidan, les estás impidiendo desarrollar recursos internos. Cada vez que estás siempre disponible, les estás enseñando que no necesitan organizarse, planificar ni responsabilizarse de su propia vida. Freud lo llamaría infantilización neurótica, un proceso en el que el adulto, al intentar proteger, en realidad crea dependencia emocional y práctica. Tus hijos dejan de desarrollar músculos psicológicos porque tú siempre cargas con el peso por ellos. Dejan de aprender a tomar decisiones difíciles porque tú siempre les ofreces una salida fácil. Dejan de madurar emocionalmente porque tú absorbes todas las consecuencias de sus decisiones. Y aquí está la parte más cruel. Cuando se enfrenten a situaciones en las que tú no estarás allí para resolverlas, y esas situaciones inevitablemente llegarán, se sentirán completamente perdidos, inadecuados, incapaces. Tú crees que estás creando una red de seguridad, pero en realidad estás construyendo una prisión dorada en la que se convierten en prisioneros de su propia incompetencia aprendida. Pero hay algo aún más profundo sucediendo. Cuando das compulsivamente, estás transmitiendo un mensaje subconsciente devastador. No creo que podáis afrontar la vida solos. Ese mensaje, repetido a lo largo de los años, se convierte en una creencia internalizada. Tus hijos empiezan a dudar de su propia capacidad, a sentirse inseguros ante los retos normales, a creer que realmente necesitan a alguien que cuide de ellos. Es como si fueras un jardinero que, por miedo a que las plantas se mueran, las riega constantemente hasta que las raíces se pudren por exceso de agua. Tu intención es buena, pero el resultado es destructivo. Estás matando con amabilidad, destruyendo con cuidado, dañando con amor. Y lo más doloroso, cuando tus hijos finalmente se dan cuenta de esta dinámica, y algún día lo harán,
se sentirán traicionados. No porque los hayas amado demasiado, sino porque les has privado de la oportunidad de descubrir de lo que son capaces. Mirarán atrás y se darán cuenta de que podrían haber sido más fuertes, más independientes, más seguros si hubieras confiado en ellos. Quizás estés pensando, pero yo solo quería que no pasaran por las dificultades por las que yo pasé. Y aquí está la cruda realidad. Las dificultades por las que pasaste fueron precisamente lo que te hicieron fuerte, resiliente, capaz. Al intentar ahorrarles esas dificultades, les estás robando la oportunidad de desarrollar las mismas cualidades que admiras en ti mismo. La mayor traición que puedes cometer contra tus hijos no es no ayudarlos cuando lo necesitan, sino ayudarlos cuando no lo necesitan, porque eso los convence de que son incapaces de ayudarse a sí mismos. La mayor falta de respeto que puedes mostrarles no es ignorarlos, sino tratarlos como eternos incapaces que siempre te necesitarán para funcionar. Y hay una última capa en esta revelación. Cuando actúas así, no solo estás perjudicando a tus hijos, les estás robando la oportunidad de corresponderte genuinamente en el futuro. ¿Cómo pueden cuidar de ti en tu vejez si nunca les has enseñado a cuidar ni siquiera de sí mismos? ¿Cómo pueden honrarte como patriarca si nunca les has permitido crecer lo suficiente como para comprender el valor de la sabiduría? Estás creando una situación en la que, cuando realmente los necesites, no tendrán los recursos emocionales ni prácticos para estar a la altura de las circunstancias. Y entonces el ciclo se completa de forma cruel. Tú que intentaste asegurarte su amor a través de la dependencia, acabas quedándote solo precisamente porque ellos nunca aprendieron a amar de forma madura y responsable. Pero hay una salida de esa prisión emocional que te has construido, y comienza con una decisión que parecerá contraintuitiva. Debes retirarte no solo del trabajo, sino también de la paternidad activa. No significa dejar de amar, significa dejar de intentar controlar a través del amor. El primer paso es aceptar que tus hijos son adultos completos, capaces de sentir sus propias alegrías y tristezas, de tener sus propios éxitos y fracasos, de tomar sus propias decisiones y asumir sus propias consecuencias. No son extensiones de ti que necesitan ser protegidas, son individuos independientes que merecen el respeto de ser tratados como tales. Y respeto significa confiar en su capacidad para manejar sus propias vidas. Esto no sucede de la noche a la mañana. Tendrás que volver a aprender a relacionarte con ellos desde una posición de igualdad, no de superioridad protectora. Tendrás que cambiar el papel de proveedor por el de asesor, alguien que ofrece sabiduría cuando se le pide, no soluciones cuando no se le piden. Tendrás que transformar la necesidad de ser necesario en la alegría de ser elegido. La verdadera liberación comienza cuando encuentras fuentes de significado que no dependen de tus hijos, cuando desarrollas intereses genuinos, cultivas tus propias amistades, creas proyectos personales que te llenan de energía y propósito, cuando vuelves a ser una persona interesante, no solo un padre disponible. Y aquí está el milagro que ocurre cuando dejas de dar compulsivamente. Tus hijos comienzan a acercarse genuinamente, no porque lo necesitan, sino porque lo quieren, no para resolver problemas, sino para compartir la vida, no por obligación o culpa, sino por el placer real de estar en tu compañía. Cuando dejas de suplicar por amor, el amor finalmente puede fluir de forma natural. Freud descubrió que las mejores relaciones humanas se dan entre personas que son completas individualmente, que se eligen por alegría, no por necesidad. Cuando te vuelves emocionalmente autosuficiente, finalmente puedes ofrecer el tipo de amor que realmente vale la pena. Un amor libre, espontáneo, sin exigencias, sin expectativas, sin desesperación. La transformación más hermosa ocurre cuando te das cuenta de que ya no necesitas hacer nada extraordinario para ser amado. Tu presencia relajada, tu sabiduría tranquila, tu compañía sin urgencia se convierten en regalos mucho más valiosos que cualquier favor o solución que puedas ofrecer. Descubres que tus hijos te prefieren en paz a ti en modo actuación, y entonces entiendes que la jubilación no es el fin de tu relevancia, sino el comienzo de una nueva forma de relevancia. Una relevancia basada en quién eres, no en lo que haces. Una relevancia que proviene de tu presencia serena, no de tu utilidad práctica,
Una relevancia que tus hijos valorarán mucho más porque eligen estar cerca de ella, no porque se ven obligados por la necesidad. El mayor regalo que puedes hacerles a tus hijos ahora ya no es más dinero, tiempo o soluciones. Es el ejemplo de cómo envejecer con dignidad, cómo vivir sin desesperación, cómo amar sin anularse. Es demostrar que es posible ser feliz sin ser indispensable, que es posible ser importante sin ser urgente, que es posible ser amado sin ser útil. Cuando dejas de intentar ser el padre perfecto y aceptas ser simplemente humano, ocurre algo mágico. Tus hijos finalmente pueden verte como una persona. Y cuando te ven como una persona, con limitaciones, necesidades y sueños propios, pueden amarte de verdad, no solo tolerarte con culpa. Si estas palabras te han llegado al corazón, si reconoces tu propia historia en este viaje, deja un comentario respondiendo. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta de que estabas dando más para ser amado que por amor genuino? Tu reflexión puede ser el primer paso hacia la liberación que te mereces. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue los próximos vídeos del canal.